Y ahí, fuera del Cono Sur, el único país que ha tenido la capacidad de crecer a este ritmo y por encima del promedio de América del Sur es la República Dominicana. Según el informe de la CEPAL, está hablando de un crecimiento de un 7%, que vamos a decir que está en línea, pero un poquito más bajo de lo que son las proyecciones del Banco Central. Y de la vamos a República quedar por Dominicana. encima del 7. Ahora, América Latina y el Caribe, o sea, el conjunto de la región, 6%. Ahora, debajo de esto, Centroamérica, Muy que mal son ahí. 9 países, crecieron apenas un 3.5%. Ahí tenemos países como Costa Rica con un 4%, Nicaragua un 3%, Honduras 2.5%, Guatemala 2.5%, El Salvador 1%, que nos muestra eso, que la conexión muy fuerte con los Estados Unidos, que en Estados Unidos no ha tenido el desempeño que se esperaba este año, ha afectado esos países. Ahora, peor Igual todavía. pasa con México por Sí. esa interconexión Ya, con Estados exactamente. Unidos. México, de los países centroamericanos, es el que mejor papel ha tenido porque es el que más había caído el año pasado. Entonces, comparativamente le fue más fácil, creció un 5.3, al igual que Chile, un 5.3. Chile hubiese crecido un poquito más sin el terremoto que sufrió en el primer semestre. Ahora, el Caribe tiene un desempeño pobre, 0.5%. Ahí está el problema de las remesas, el problema del turismo todavía. El Caribe tiene problemas. Solamente 2 países tuvieron un crecimiento negativo. Uno, obviamente, sin sorpresa alguna, Haití, menos 7%. Esta cifra no significa absolutamente nada. Una otra cifra habla mucho más. Los destrozos en Haití alcanzan el 120% del PIB. Jamaica está dentro de este promedio del 0.5. El otro país es que tuvo un crecimiento negativo, que es una hazaña, considerando el fuerte incremento de los precios del petróleo, es Venezuela. Yo creo que Venezuela ha logrado inventar un modelo económico Que no tiene fundamento. hasta con precios crecientes del petróleo, Con una alta han inflación. han tenido un crecimiento Todos los negativo, parámetros al revés. con alta inflación. Ahí Sí. yo creo que hay un manual de economía bolivariana que probablemente queda por escribir como el libro de lo que no hay que hacer en materia Por favor, no repitan. económica. Lo que pasa es que tal vez cogió el mismo modelo de Bolívar desde hace muchos años, o sea, ya no es válido. Yo no sé, muchas cosas, parece que mucha agua pasó debajo de muchos Era válido puentes. antes, pero él lo quiso traspolar para esta época. Es interesante el caso de Venezuela porque yo vi un informe de Latino Barómetro que acaba de salir hace un par de semanas. Ah, sí. Y se le hace pregunta a los habitantes de los países cómo se sienten con su gobierno. Y Venezuela es uno de los países donde los ciudadanos apoyan más y están más conformes con el gobierno de Venezuela. Bueno, ¿qué te indica eso? Hay cuestiones importantes que habría que chequear. No, lo que pasa es que se ha convertido en un estado En 2 partes. es un estado que lo da paternalista, o sea, lo da todo. Sí. Tú no tienes que trabajar, tú no tienes que hacer nada, o sea, Y eso es lo que le gusta a la gente, la ley del menor esfuerzo. Está pasando lo mismo que los cubanos, o sea. Me recuerda lo que cuando Jacques Attali fue cuestionado o interrogado, no, mejor dicho, por el presidente de la República cuando se dio la primera conferencia en el Palacio Presidencial. El presidente Fernández le preguntó a Jacques Attali que cuál era su primera impresión sobre la República Dominicana. Yo me decía, señor presidente, con todo el respeto, yo creo que la República Dominicana es un país misterioso. Yo creo que Jacques Attali todavía no ha viajado a Venezuela. Y buena indicación de eso, si se fijan, en la primera página del informe ya oficial, que ha sido publicado, que es una lectura obligada para todas las personas que viven en la República Dominicana y tienen un interés en la República Dominicana. Ya Jacques Attali no habla de un país misterioso. Él escribió: la República Dominicana es un país fascinante. No sé cuál cualificativo le valdría la visita a Venezuela. Hay misterios que son fascinantes. Sí, hay misterios fascinantes. Hablaremos de la proyección del 2011 después de la pausa. Sí, vamos hay a una proyecciones pausa muy interesantes. y regresamos. Sí.
Bien, estamos de regreso con la agenda económica de hoy. Como todos los días lunes, pasamos en revista los principales temas de la agenda económica y la publicación de hoy obligada, el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Si estoy así es porque está escrito así, es que está un poco incómodo leerlo. En el segmento anterior pasamos en revista los resultados esperados del año 2010, haciéndose la publicación ahora es casi un dato definitivo, cuadra con lo que vimos del fondo, publicaciones de los diferentes bancos centrales. Lo más interesante es cuál es la perspectiva para el 2011, porque ya yo creo que mucha gente que nos mira dice, oh, está bien, ya el 2010 terminó, ¿qué tienen para nosotros para el 2011? Entonces, recién salido del horno de la CEPAL, se proyecta un crecimiento de un 4.2% para el 2011, o sea, 6% en el 2010, 4.2% para el 2011, quiere decir que efectivamente la CEPAL, al igual que la mayoría de los analistas sobre la economía mundial, están percibiendo de que el crecimiento va a ser menor en el 2011 que en el año 2010. Es verdad en el caso de Estados Unidos, es verdad en el caso de la Unión Europea, no es verdad en el caso de China y la India, que son otros países misteriosos y fascinantes probablemente, pero en el caso de Latinoamérica, obviamente por el efecto de ralentización del crecimiento en la Unión Europea y en los Estados Unidos, va a crecer un poquito menos. Individualmente, ¿qué nos da eso? 4.2% el promedio general contra 6% el año pasado. Haití sería el país de mayor crecimiento, que obviamente tiene cierto sentido, después de la dramática caída del año 2010, pero obviamente está también condicionado a que se resuelva el problema político, que se resuelva el problema sanitario y que ni siquiera que se empiece a construir, sino que se empiece a remozar los escombros, porque lamentablemente a un mes de cumplirse un año de esta tragedia, básicamente ustedes se pasean por las calles de Puerto Príncipe, está en la misma condición, básicamente después del terremoto. Enrique, este 4.2% de que habla la CEPAL, este organismo dice que es en base a un escenario más pesimista de la economía internacional. Habla también de la disminución del gasto público y del agotamiento de la capacidad productiva ociosa. Sí. Parece, pero esto se puede discutir mucho, porque esos argumentos, si se agota la capacidad ociosa es porque la economía realmente está demandando. Su potencial. Sí, no, y ya alcanzó su potencial. Y de cierto modo es eso. O sea, Luis, nuevamente hay que recordar los sabios televidentes. Cuando medimos el desempeño económico, estamos tomando el resultado de un año, lo comparamos con el año inmediatamente anterior. Obviamente fue mucho más fácil crecer un 6% en el año 2010 porque el año anterior fue muy malo. Exacto. Después de crecer un 6%, que fue tiene que ser excelente, lograr crecer un 4.2% tal vez no sea está más nada importante mal que el otro. 6% Por de este supuesto. año, porque la base sobre la cual ya tiene un 6%. Absolutamente. Este año. Dicho de paso, nuevamente lo interesante es que la República Dominicana está creciendo por encima, muy por encima del promedio del continente, porque ahí hay una expectativa baja, yo considero de un 5%, que está ligeramente por debajo de la expectativa del crecimiento del fondo y del presupuesto. A fin de cuentas, vemos que sí, de manera general, y es lógico pensar así, se entiende que el crecimiento en el 2011 tiene que ser un poquito menor al 2010 por parámetros de comparación, y por otra parte, para mí la mayor amenaza para el desempeño económico y esta realidad económica para la República Dominicana es lo que va a pasar con los precios del petróleo. Ya hemos visto cómo ha sido imposible, y no me quejo porque a mí también me favorece, pero sabemos que a plazo no va a ser sostenible mantener congelados los precios de los combustibles, subsidiar los combustibles con un costo que es alto, y yo no creo que haya mucho espacio fiscal para aguantar eso por mucho tiempo. O sea que ojalá pudiese bajar los precios del petróleo. Lamentablemente las expectativas es que quizás llegue a los $100 en algún momento del año 2011. Los capitales especulativos están haciendo daño ahí porque no es un asunto tanto de demanda como de especulación. No.